¿Empezamos o esperamos un poco? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un análisis discriminante, ¿vale? Para hacer un análisis discriminante necesitamos dos cosas, fundamentalmente. Un vector de observaciones, que en nuestro caso es una matriz de datos de variables ambientales, y una partición, ¿vale?, de presencias y ausencias de la especie. En nuestro caso es que vamos a utilizar el análisis discriminante para ver distribución de Senecine-Equidens, ¿vale?, para ver la distribución potencial de Senecine-Equidens, ¿vale? Entonces necesitamos por una matriz de variables ambientales y una partición de presencias y ausencias de la especie, los cuadrados UTM, que va a servir como datos de entrenamiento, a partir de los cuales va a generar el análisis discriminante, la regla discriminante, ¿vale? Bueno, un análisis discriminante lo que hace es buscar una función lineal para la cual se maximice este cociente, ¿vale? La variabilidad entre los grupos, ¿vale? O sea, que la distancia entre los grupos sea máxima y que la variabilidad dentro de los grupos sea lo más pequeña posible, ¿vale? Entonces, si tenemos dos variables ambientales, que sería el caso más simple, un espacio bidimensional, que es lo que podemos ver nosotros y por lo menos yo entender, porque un espacio, no sé si son 17 variables, 11 variables ambientales, un espacio con 11 dimensiones, yo personalmente no lo veo. Entonces lo que hace el análisis discriminante es buscar esta función lineal. ¿Cuál sería en este caso? Pues sería esta, ¿vale? Es la función que mejor discrimina, la diagonal, ¿vale? Entonces, ¿qué consiste un análisis discriminante? A partir de los datos de partida, del training data, que son las presencias y ausencias, genera esta regla discriminante y a partir de esta regla discriminante, nuevas observaciones las puede asignar a un grupo. Si nosotros ahora lanzásemos, diésemos un punto aquí, el análisis discriminante proyecta sobre la función lineal, ¿vale?, y decide a cuál de los dos grupos lo asigna. Este igual está un poco en el medio, pero lo asignaría a este grupo, ¿vale? Podría ser presencias o ausencias. Esto es lo que viene a hacer un análisis discriminante así sencillamente. No más profundamente en estadística, no me meteré. Entonces, bueno, como hemos dicho, tenemos la partición esta de aquí y tenemos las variables, ¿vale? Yo prefiero que nos pongamos a generar el análisis y cuando vayamos viendo los resultados os voy contando qué significan y los distintos métodos que tenemos para generar el análisis. Una de las cosas así que primero nos tenemos que plantear cuando tenemos variables ambientales es la correlación que hay entre esas variables, si esas variables nos van a generar ruido en el análisis. Entonces tenemos, así a priori hay dos opciones, o hacer un análisis de componentes principales para reducir la variabilidad de las componentes, para reducir la dimensión, perdón, de las componentes, y además sabremos, como ha dicho Xavier, que son componentes que son ortogonales, o sea que son independientes, no están correlacionadas, o bien hacer una regresión, ver qué variables están correlacionadas y en función de las variables que a nosotros nos parecen más interesantes, pues sacarnos las variables que no nos parecen interesantes, que están correlacionadas con otras. Nosotros no vamos a hacer esto, porque el análisis discriminante en Dingo tiene la opción de selección de variables, entonces tiene distintos métodos para seleccionar las variables. Yo os propongo que primero hagamos un análisis discriminante con todas las variables y luego vayamos viendo los distintos métodos de selección de variables. Entonces, si vamos a análisis discriminante... bueno, no os he dicho, hay muchos análisis discriminantes, no te lo he comentado. Hay un montón de reglas discriminantes. Nosotros vamos a ver la regla discriminante de Fisher, ¿vale? De Fisher del 36. Bueno, Fisher también empieza con los análisis multivariantes de ANOVA. Y de hecho los análisis discriminantes de Fisher tienen mucho que ver con las ANOVA. De hecho parten de que la matriz de covarianzas y de varianzas son iguales, ¿vale? Parte de homoplasticidad, tiene en cuenta la homoplasticidad y se basa bastante en estas cosas. Bueno, la función lineal canónica es el análisis discriminante de Fisher, que es el que vamos a ver.
Lo primero que nos pide es, esto va a ser el nombre del output, ¿vale? Si queréis ponerle otro nombre, pero es el mismo. Dejamos por defecto que utilice todos los objetos, es decir, que utilice todas las UTMs, ¿vale? Que utilice todas las variables ambientales. Le tenemos que dar la partición de entrenamiento, que es el training data que son partición de senecio, ¿vale? Esta de presencias y ausencias, es a partir del cual va a generar la regla discriminante. Que normalice. Entonces aquí en el modo de selección es lo que os decía que tenemos el modo de no selección, o podemos elegir un forward, un backward, un stepwise. Luego os explicaré en qué consiste cada uno. De momento lo dejamos en no selección. Luego por otro lado podemos elegir el umbral del p-valor. Por defecto lo dejaremos en 0,5. Esto lo que nos va a decir es cuando el análisis discriminante se ponga a evaluar las variables, aquellas variables que no discriminen, que no nos permitan discriminar entre un grupo y otro, serán los que tengan un p-valor mayor de 0,05, entonces el análisis discriminante las descarta para generar esa regla discriminante, ¿vale? Considera que no son, que no diferencia, que no influyen en que haya dos grupos diferentes. Luego, esto de aquí es la regla de evaluación. Tenemos dos reglas de evaluación, o el leave one out o la resustitución. La resustitución lo que hace es genera la regla discriminante con todos los objetos y con eso lo evalúa, ¿vale? En cambio el leave one out lo que hace es coge un primer objeto, una UTM, la saca, genera la regla discriminante con el resto de UTMs y luego evalúa esa regla discriminante con ese objeto que ha dejado. El siguiente paso que hace es coger el siguiente objeto, lo saca fuera, genera la regla discriminante y evalúa con eso. Y lo hace tantas veces como objetos tenemos. Entonces dejamos el leave one out, que es el que da un buen resultado, ¿sabes? De resustitución a mí no. Y luego tenemos la opción de mostrar la matriz de confusión. Yo la marcaría por defecto siempre, porque con la matriz de confusión es con lo que vamos a evaluar la capacidad predictiva del análisis. Que ahora cuando la veamos os lo cuento. ¿Vale? Es la única manera que tiene el análisis discriminante para ver cuál es el porcentaje de aciertos, cuál es el porcentaje de error, entonces de esta manera podemos evaluar lo bueno o lo malo que es el análisis discriminante. Mira, si no lo marcas, entiendo que sí que se genera esa matriz de confusión, pero que no la ves. No, si no lo marcas, bueno, se genera, no se genera, no la hace. O sea, si tú la generas, si no la ves, tú no tienes manera de evaluar. Claro, eso es ¿vale? esto igual es otra manera de verlo si lo hubieras marcado. Mira, os la pongo aquí así, porque igual os suena de haberlo visto en otros cursos, en otras cosas, seguro que la habéis visto. La matriz de confusión. Predicción y real. Y tenemos presencias, ausencias, presencias, ausencias. ¿Vale? Entonces, esto sería una matriz de confusión, ¿vale? Tenemos los datos reales de presencias y de ausencias y la predicción que nos hace el análisis discriminante. Entonces, por ejemplo, este caso de aquí es el famoso error de emisión, que son los falsos negativos. Es cuando realmente está la especie presente y el modelo te dice que no está presente, que está ausente. Esto es un error importante. De hecho, cuando te fijas en el error que comete el análisis, en el error en el que hay que fijarse en este más que en este, porque aquí es donde está fallando la regla discriminante. Aquí podemos tener otro error, que es el error de comisión, son los falsos positivos, y donde está prediciendo una presencia y realmente hay una ausencia. ¿Qué pasa aquí? Esto aquí nos está diciendo la distribución potencial. Puede que sea un error de la regla, pero también puede ocurrir que sea que la especie no ha llegado por por factores limitantes de dispersión, que no ha llegado todavía a la especie, ¿vale? Pero puede ser una distribución potencial. O que no se ha encontrado. O que no se ha encontrado, efectivamente, porque las ausencias, ahora veremos uno de los fallos, entre comillas, del análisis discriminante, es que con el training data, con lo que genera la regla discriminante,
tiene en cuenta tanto las presencias como las ausencias. Entonces las presencias tú sabes que la especie está ahí, porque has ido y la has visto. Pero una ausencia, tú puede que te hayas ido un cuadrado de 10 por 10 kilómetros y no la hayas visto. No quiere decir que no esté, es que no la has visto. Y el análisis discriminante de Fisher le da el mismo peso a esas presencias y esas ausencias. ¿Vale? Entonces este error pues, no es tan importante porque puede que tú no hayas visto la especie, pero que realmente esté. Y esto es una matriz de confusión. ¿Vale? Entonces el porcentaje de aciertos es esto de aquí. Si sabemos que por azar solo tenemos dos grupos, el porcentaje de aciertos por azar sería un 50%. Entonces, en función del porcentaje de aciertos que nos dé la matriz de confusión, podríamos decir que nos está haciendo una buena regla discriminante o no nos está haciendo una buena regla discriminante. Bueno, con esto, el p-valor yo lo dejaría así, a no ser que queráis ser muy estrictos con las variables que vais a introducir en el modelo, yo lo dejaría por 0,05 por defecto, que es lo que suelen utilizar todos los estadísticos. Entonces, bueno, aceptamos y se empiezan a generar los outputs. Bueno, aquí tenemos, como en todos los análisis de Jingo, el número de objetos, el número de variables, ¿vale? Aquí tenemos la frecuencia de presencias de la especie, del 85%, y la frecuencia de ausencias, estos son en 85 cuadrados UTM está presente y en 234 cuadrados UTM está ausente. Creo que es una matriz de 319 o algo así. Sí. Bueno, aquí importantes. Bueno, es que no está la selección de variables. Están buscando las variables que hay dentro, están todas. Claro, están todas, claro, si no. Entonces, algo importante que tenemos que ver, la matriz de confusión. Aquí está. ¿Vale? Esto de aquí, estos 27 que ha clasificado como ausencias y realmente está presente, ese es el error de omisión, ¿vale? Los falsos negativos. Y si calculamos, si tenéis una calculadora así en el ordenador, podemos calcular rápidamente cuánto es el porcentaje de acierto. Creo que será un 70 y tantos por ciento o algo así, creo que sale. 58 más 168. Así rápidamente. Sí, no tengo calculadora. 226. Te digo si será el número este. Sí, bueno, viene a ser en torno a un 70 y poco por ciento. ¿Vale? Bueno. Está bien, pero podría ser mejor. Teniendo en cuenta que por azar clasificarías bien el 50%, estás mejorando en un 20 y poco por ciento la regla discriminante, ¿vale? La clasificación. Por otro lado tenemos esto de aquí. Es como la partición que le hemos metido, pero esta es la partición que él genera, ¿vale? Esto es después del análisis discriminante. Entonces, si vemos... Ay, sí. Si os fijáis, en todos estos UTMs estaría presente, según nuestros datos recogidos, y según el análisis discriminante, cambian estos. ¿Estaba presente? Ausencia, no. Aquí les da todo como ausencias, ¿vale? Todas estas UTMs estaría ausente y según el análisis discriminante, en estas dos UTMs, en esta UTM estaría presente, ¿vale? Él reclasifica, ¿vale? ¿Qué más por aquí? Sí, por aquí sabía algo importante, me quede en el tintero. En general es mejor hacer sí, con selección de variables. Bueno, esto sería como metiendo todas las variables de golpe, yo me creo todas las variables. También es verdad que muchas veces tendemos a pensar en que cuantas más variables, mejor, más explicaremos. Bueno, pues no es verdad, porque podemos meter mucho ruido al análisis y si las variables están correlacionadas, pues no es bueno esto, ¿vale? Entonces, por eso están la selección de variables. Les volvemos al mismo sitio. Vamos a hacer otro análisis discriminante, pero vamos a hacer selección de variables para que veáis las diferencias. Análisis discriminante, función lineal canónica, y ahora en vez de, lo dejamos igual, pero en vez de decir no selection, vamos a hacer primero un backward,
¿Sabéis qué diferencia hay entre el backward, el forward, el stepwise? Os cuento un poco en cómo se... Vale, tenemos estos tres modos de selección de variables. El forward lo que hace es ir hacia adelante, es decir, parto de ninguna variable, cojo la variable que mejor discrimina esos dos grupos y la meto en el análisis y hago la regla discriminante. A continuación cojo la siguiente que mejor discrimina y la meto en el análisis y calculo otra vez la regla discriminante, hasta el momento en el que el análisis discriminante, cuando meto una nueva variable, no mejora esa regla discriminante, entonces la saca y se queda con las variables que más discrimino. Eso es un forward, va hacia adelante. Un backward es lo mismo, pero hacia atrás. Empiezo con todas las variables y saco la que menos discrimina. Evalúo el análisis, a ver cómo me discrimina. Saco la siguiente que menos discrimina, evalúo, a ver, hasta el momento en el que diga me quedo con estas porque si saco la siguiente ya no mejoro la regla discriminante. Y lo que hace el stepwise es un poco mezcla, ¿vale? Empieza, coge una variable y la mete. O sea, empieza de cero, empieza como el forward. Meto una variable, analizo. Ahora meto la siguiente, que más explica. Veo cómo analizo la regla discriminante y veo si mejoro metiendo esa variable. Cojo la siguiente, la tercera, la meto, evalúo esa regla discriminante. ¿Es mejor? ¿Es peor? La saco, vuelvo a meter la siguiente, ¿vale? Va para adelante y para atrás, meto y saco. Voy viendo cuál es y me quedo con las variables que mejor discriminan. Siempre se queda con las variables que mejor discriminan. Pero el estadístico que habla de análisis discriminante de Jingo, que da las clases en la Universidad de Barcelona, lo que recomienda, a él el forward, por ejemplo, no le gusta cómo trabaja. El que empiece de cero y vaya metiendo, no le gusta. Entonces él siempre duda entre coger un backward o un stepwise. Su recomendación es, cuando no tenemos muchas variables, bueno, muchas, para mí son muchas, hasta 20-30 máximo, recomienda el backward. Cuando hay muchas más variables, o sea, cuando tienes más de 30 variables, recomienda el stepwise. Recomendación de un estadístico. Empezamos por el backward, ¿vale? Porque además veréis las cosillas estas que tiene de la selección de variables. Bueno, dejamos el leave one out para que evalúe sacando una UTM que genere la regla, vuelva... Tienes que cambiar la partición, me parece, ¿no? ¡Ay, sí! Gracias. Que muestre la matriz de confusión. Aceptar. Vale, ¿cuántas variables había? 12. ¿Qué modo de selección has cogido al final? El backward. Aquí lo pone. Bueno, si vemos el anterior, pues ha clasificado igual. No sé muy bien yo esto. ¿A ti no? Aquí he clasificado bien 172. Pues debería ser lo mismo. El análisis discriminante no es como el camino esto que va generando, tiene que salirnos a todos lo mismo. Sí, el análisis discriminante aquí algo pasa. Algo pasa. Tiene que ser lo mismo para todos. Al que no le salga lo mismo está mal. Aquí no veo nada. Lo mismo. Ya, es que no sé. No hay... Confusión, por ejemplo, tengo 59 y 172 y antes era 58 y 168. Bueno, no, lo digo porque a mí me extraña, por ejemplo, que aquí, es que me extraña. Al final coge 4 variables sobre el modelo, ¿eh? Sí. Ah, vale, si solo coge 4, vale, si estaba viendo 12 digo, espérate, no puede ser. Son variables que están en el modelo en este momento. Esto es la que va poniendo de esto, Sí, pero al final las variables included in the model son 4. Sí, ya lo he visto.
Bueno, entonces vemos que empieza a introducir variables. La primera variable que introduce es esta de aquí. Si tenemos la chuleta, ¿la hemos descargado? Sí, creo que sí. ¿Sabéis que las Código variable, ¿no? Sí, he bajado, pero Sí. mejor no está... Sí, yo la tengo. Temperatura, ¿cuál es esa? Mínima. Temperatura mínima del invierno. en el cuadrado. En el cuadrado. Vale, pues la primera variable que introduce en el modelo, no, estas son las que elimina, porque estamos haciendo el backward, va para atrás. ¿Vale? La primera variable que elimina del modelo es la temperatura mínima del invierno. ¿Vale? Y si veis aquí, es mayor que 0,05, no es significativa, aceptamos la hipótesis nula, que los centroides, la media de los grupos, o sea, los centroides, son los mismos. No nos está discriminando entre dos grupos. Para la regla con esto, no habría dos grupos, ¿vale? No discrimina los centroides. ¿Vale? La siguiente variable que saca es la 11, que es precipitación media. La siguiente que... Todo esto va por grado de significación, ¿vale? No son significativos, ¿vale? Va sacando variables hasta que empieza la 4, ¿vale? Y se queda con estas 4 variables, ¿vale? Que son la precipitación media, la altitud media, la temperatura máxima del estío, me imagino, del verano, y la precipitación media de la primavera. de la primavera, ¿vale? Se queda con estas. Si os fijáis en los p-valores, son todos significativos, ¿vale? Entonces, nos acordamos de que el backward ha cogido 4 variables, ¿vale? La matriz de confusión, hemos dicho que clasificaba mejor, tenía más porcentaje de acierto, ¿verdad? Habéis dicho que antes eran 50, estos son 59,772. Un poquito más. Y estos son 58,168. Bueno, un poco mejor discrimino. ¿Vale? Si volvemos a ver esto, seguramente sea muy parecido a este de aquí. Pues aquí cambia, ¿vale? Discrimina diferente. ¿Vale? Si en cambio lo hacemos un stepwise, hacemos igual, pero dejamos el stepwise. Luego, si queréis, hacemos también el forward. Uy. Una matriz, una clasificación de Está igual. Bueno, el principio es siempre el mismo, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis, las variables, estas dos, ¿son las mismas? ¿Coinciden? Sí. Lo miremos. Temperatura máxima de verano, Ah, pues ha coincidido, pues mira, esto es todo un do. Esto es bueno. No, la segunda no coincide. La segunda no coincide. A ver, yo os lo digo porque a nosotros nos ha pasado... Sí, a nosotros nos ha pasado que con el backward nos daba 4 variables significativas, metía 4 variables en el modelo, y con el stepwise metía 6. Pero sorprendentemente, las 4 del backward no eran un subconjunto de las 6 del stepwise, sino que eran variables diferentes. Entonces esto, pues bueno, da que pensar, porque lo suyo sería que por lo menos, aunque sean más o menos variables, coincidan esas variables. Si coinciden estas variables, pues a mí me parece que es algo muy bueno. Sí, bueno, son prácticamente las mismas. Se cambia PRH, precipitación media de invierno, Cambia Las de precipitación. Bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que mantienen, o sea, cambian algunas, pero algunas son las mismas. Es que a mí me ha llegado a pasar que ninguna coincidiese. Pues, ¿cómo es posible que aunque sea distinto método de selección de variables, no estés metiendo
Yo entiendo que haya un método que introduzca más variables en el método o en el análisis o menos, pero por lo menos que sean un subconjunto de otras, no que unas hablan de precipitaciones y las otras de temperatura. Pues estas son estas cosas que se le critican bastante al análisis discriminante. Yo eso lo he visto criticado para cualquier método que usa búsqueda de selección de variables, sea como sea. Sea como sea, adelante, atrás, Sí. stepwise, lo que quieras. Como te decías antes tú que te han criticado cosas los referees, Sí. con cualquiera de estos te podrían pinchar ahí. Sí. Otros igual te lo dejan pasar, ¿no? Pero Entonces yo, pues una sugerencia que hago en vez de la selección de variables, pues igual es eso, hacer un análisis de componentes principales o hacer una regresión, ver qué variables están correlacionadas, pues la altitud estará correlacionada con la radiación. Bueno, pues ¿con cuál me quedo? Pues con la altitud me parece más interesante, pues me encargo del análisis, la radiación. O sea, están las dos opciones. A mí me gusta más el componentes principales porque como que estás introduciendo mucha variabilidad, que no igual te estás cargando una variable que luego resulta que es importante. Pero... Sí, sobre todo depende del objetivo, ¿no? Si el objetivo era interpretar qué variables influyen, entonces si haces un componente principales, ya no, las pierdes por el camino, ¿no? Aunque puedo decir que la primera componente influye no sé qué, no sé cuántos, pues se pierde por el camino. Si el objetivo otra vez, en este caso, sería hacer dos particiones o modelizar esta especie, pues seguramente conseguiríamos un mejor modelo haciendo unos componentes. De hecho, esto lo dice la literatura, nosotros lo hemos comprobado. Nosotros teníamos, teníamos 93 variables para Cataluña. Estábamos modelizando todas las especies de Cataluña, que modelizamos. De hecho, con cualquier cosa, o sea, con Maxence o con discriminante, y nos daba mucho mejor utilizando, en vez de las 94 variables, solo 16 componentes principales. De hecho, Bastante diferencia, ¿eh? De hecho, lo que nos pasaba En este caso, lo que nos interesaba era modelizar y saber qué potencialidad tenía un cuadrado UTM, ¿no? Tenemos Cataluña, que vamos a ver aquí, hay 400 especies, pero ¿cuántas más puede haber? Es la pregunta que queríamos resolver. Pues como utilizábamos todos y veíamos qué especies íbamos a ganar. Pues conseguíamos mejores resultados claramente pasando de las 94 variables, haciendo componentes principales y sustituyendo las variables, las 94 por 16 de las componentes principales. Hombre, si lo que quieres ver son las Pero claro, variables no sabíamos que cada especie que empleaba. Entonces, un poco depende de la pregunta a resolver, ¿no? Si tú quieres... Un análisis sería hacer primero un análisis de correlación. Claro, eso sí, claro, también, una correlación, ver la correlación. Yo creo que así mantendrías Claro, y el eliminar poder las variables. explicativo. Claro. Sí. Que no tendrías que análisis de componentes principales, sería la variable condensada. Sí, yo lo he hecho por esto, por algún trabajo que he intervenido y no como autor primero hemos hecho eso. el componente principal es hecho sobre la matriz de correlación, es lo mismo. Si en lugar de quedarte con los ejes, ves las variables que se correlacionan con cada eje y agarras una con cada eje, en lugar de tener 16 ejes que no sabes lo que son, tienes 16 variables que sí sabes lo que son. O sea, los componentes principales sobre la matriz de correlación es lo que tú dices. No te quedas con los ejes, sino con las variables. Claro, lo único es eso, si tu objetivo es saber qué variables influyen, pues si metes directamente en componentes principales, pues igual no sabes que... Tendrás un buen resultado, pero pierdes información colateral que a lo mejor es imprescindible. Entonces yo lo que haría ahora sería llevarnos esto a Yuka, que es la distribución potencial. O sea, aquí nos estaría dando la distribución potencial de selección e equidence, ¿vale? Entonces, lo suyo sería quedarnos con el análisis discriminante de los tres que hemos hecho, quedarnos con el que mayor porcentaje de aciertos tenga, ¿vale? Que será el que mejor discrimine. Entonces yo creo que es este. Bueno, dan igual. Bueno, pues nos quedamos con el del stepwise, por ejemplo, ¿vale? Ese puede ser el último de todos. ¿Cuál era el mejor? El primero y el segundo eran iguales. Es que a mí me ha salido igual, no... Casi igual. Me parece raro, coger el que mejor os quede. Si es el backward, si es el segundo. De hecho, yo cuando lo hemos hecho en prácticas suele salir mejor el backward que el stepwise. Y más, pues eso, si tenemos en cuenta la recomendación de Francesco Oliva,
que cuando hay pocas variables es mejor el backward, teniendo en cuenta que solo tenemos 12, pues el backward. Vale, tenemos esto, esta sería la predicción del análisis discriminante de las presencias y ausencias. ¿Sabéis? ¿Puede hacerlo directamente con dos columnas? Y pensando que necesitas solo uno. Un momento, no me acuerdo. Bueno, de momento, le damos a copy. Sí, no, mejor... Lo editamos. sí. Vale, Dale no a hay copy y problema. abrimos un... Abrimos un bloc de notas. Sí. Sí, esto habría que mejorarlo. Sí, en el bloc de notas. Pegar. Copiar, pegar. Bien. Voy a hacerlo. Aquí, para Yuka, deberíamos decirle que este de aquí son UTMs. ¿Cómo gritamos? No nos puedo ver. ¿Qué quieres hacer? Pero voy a llevar en este. ¿Quieres? Para quedarnos solo con una columna. Un Yuka. No, pero si le entras así el número, ¿puede funcionaría? Bueno, voy a ver lo que toca. No, los hijos. Claro. Sí, me va a hacer una partición. Si yo dices... Ah, no, va con tus columnas. No. Necesita... Pero bueno, claro, no nos podemos cargar una columna, ¿no? No, tienes que editar. Vale, yo lo hago con Getty. Sí, pero utilizamos otro programa, ¿no? Bueno, luego llevamos a un Excel, ¿vale? Y lo guardamos en un Excel. Pero me he dado cuenta yo que está tabulado y al estar tabulado no se puede. Si queréis lo hago yo y os lo pego y no tenéis que estar ahí como queráis. Aunque el mío creo que está un poco... ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Sí, hay que... Solo que ahora queremos pintar en un mapa de Cataluña la distribución potencial según estos cálculos de análisis discriminante de selección y equidad. Por lo tanto, como tenemos una partición, esto no la leía, necesitamos que nos la leyera, porque para evitarnos esto. Y ahora no me acuerdo la última parte que hicimos. Que lo podemos modificar, seguramente porque no... Que le pedía a Javi que importara... Ya estoy segura de que esto ya no me acuerdo. yo, para curarnos en salud, me lo llevaría en este. Mira, ¿Intentamos? lo intentamos. Sí, Pues guardamos. sí, lo guardamos y lo importamos. Guardar como... Yo te lo dejo aquí. Dejemos probar primero nosotros. Partición, bueno, esto sería distribución. Distribución potencial. Senecio. Punto txt. Escritorio. Sí, me lo escribo para El asunto es que la columna de ausencias no hace falta. Claro, porque Sí, bueno, está dando si tienes una columna, tienes UTMs aquí, ¿vale? Donde bla, ¿vale? Y tienes aquí una columna de presencias y una de ausencias. Y aquí vas a tener 0, 0, 1, 1. ¿Vale? Ya te está diciendo las... O sea, cuando es un 0 no hay presencia. Entonces la columna de ausencias sobra. Entonces nos ha dado problemas intentando cargarlo todo. Entonces por eso lo editamos. Y yo no sé si Javi va a... Sí, ahora tengo una duda, es que esto está apuntado en la lista de cosas para hacer, para que no tengamos que tocar esta y se lo traiga Yuka. Pero ahora no sé si lo hemos hecho o no. Bueno, hacemos una cosa que es ensayo-error. Mapas tenemos, vale, perfecto. Y lo he guardado en el compartido. Ah, pues está arreglado. Sí. ¿Ves? Está arreglado. Es que Sí, yo- sí, yo hay que quería- editarlo, está arreglado. Yo creía que como cada año me encontraba con el mismo problema y ya opté por la suerte. Entonces hacemos plot aquí. O sea, guardáis el TXT, habéis exportado, habéis copiado la partición del análisis discriminante, lo pegáis en un TXT, le ponéis, eso sí, tenéis que ponerle UTM. Espera, pues también hacemos mal. ¿Qué quieres hacer? Este, aquí arriba. Aquí hay que ponerle UTM,
¿vale? Le ponemos UTM, lo guardamos como un TXT. Vale, entonces ahí tenemos la distribución potencial, que sería el amarillo en este caso. Y como no sabemos la distribución real, Pues la cargamos. la vamos a cargar. Y podemos utilizar la opción de cargar capas Web App Service. Por lo tanto, vamos a seguir. ¿Hacéis aquí? Pues lo hacemos en los mismos, ¿no? ¿Por dónde vamos? Pues, ¿habéis guardado todos el que se ha perdido? Yo me he perdido. Vale, le das a data. Bueno, es que igual os habéis quedado todos. A mí el proyecto que teníais, Espera. no, era más fácil. ¿Lo querías ahí? Sí, claro. Que teníais ahí el proyecto. Y que ahora buscarlo. Cuando estés aquí, ¿vale? Le das a data, import distribución, ¿vale? Porque vamos a importar una distribución potencial, distribución. Entonces, buscas como le hayas llamado TXT, Había aquí una Bueno. lista, pues. import, que este ya está. Bueno, pues nada, ahora ya no la he hecho. Como es que- Entonces, aquí, te pones aquí y como hacíamos con los otros mapas. Botón derecho, plot. Cataluña, aceptar. Es esto. Vale, estamos todos aquí. Bueno, busca el servidor 10x10. Vale, entonces queremos comprobar a ver qué nos está prediciendo el análisis discriminante y a ver por dónde se sabe realmente que está la especie. A ver, Entonces vamos a cargar una capa WMS, Vale. como hicimos el otro día. ¿Estáis todos por aquí? ¿No? Espera, que me como hay tiempo. Sí, es curioso también, ¿no? creo que lo hemos pillado. Vale, pueden La ir madre. con los espacios, el TXT. Data. Solutions, y esto lo voy a buscar. Ah, bueno, pero yo busco este porque seguro que funciona, que es el que he hecho yo, ahí en la clase. Y que si no es igual. ¿Vale? Y a ver, ya vamos a ¿Oye? ¿Qué no tienes mapas? No tienes mapas. Bueno, no hay mapas, ¿no? O sea que Import distribución. Sí, ya me lo creo, pero... Pues mira, lo mío sabe de eso. No sé, ahora no sé porque los datos están bien o están en el mapa. Lo ha guardado, ¿no? El de lo que no está. Este plot de los dos, que habíamos hecho. No, Puedes moverte el mapa. Categoriza y distribución. Así porque Así se suman, ¿eh? Ah, sí, mira, tienes aquí Para cargar la distribución de Selectio y Equides hacemos add quick webmap slayer, un nombre muy bonito. Ahí nos sale la lista de servidores webmap service y hemos de ir a este de aquí. BioDiver VS, BioWMS, Serviceflora. Le damos a get. A ver, por dónde se está Sí, un momento que no está haciendo el get y si no... un segundo, aquí se pierde. Bueno, yo lo hago y después lo repito. Es que voy a ver si no funciona. Busco Selectio. Debería dejarse ver todo. Porque no tienes nada aquí que se esté viendo, ¿sabes? Vamos a ver por segundo. Y lo pongo... ¿Cuál es el texto?
columna. Estas son las ausencias, estas son las presencias. Te deja quitar y poner las presencias, pero las ausencias no. Esto, Xavier, a ver, ahora voy. O sea que voy a hacer una. Sí, sí, era mejor que no de sí, porque las ausencias se quedan fijas. A ver. Vale, es que estás en el mapa. No, la has importado solo una porque cuando ya la tienes importada, como ahora lo explico, a ver, empiezo de nuevo, porque estamos un poco perdidos. Para añadir una capa Web App Service hay que ir a Image Layers, añade Web App Service Layer, buscar el servidor en internet, o sea que es una máquina que está conectada a la red con una dirección en concreto, que para las plantas superiores y para el nombre de datos de diversidad es este de aquí, Biodiver BVS Service Flora, y pedirle qué especies hay en este servidor de flora. Y se hace get. Una vez marcado, le das a get. ¿Ahí las has cargado? Sí, la he cargado, pero queda tan mal los colores que tenemos que estar cargados. Entonces seleccionáis la especie, están ordenadas alfabéticamente, o sea que hemos ido a Seleccio. ¿Estáis todos ubicados o...? Ah, sí, sí. Seleccio Inequidence, lo marcáis y... veo que los colores no lo respetan. No, esta la he hecho y me ha metido verde. Bueno, ahora tenemos los de verde. Eso me olvidaron porque el que dice rojo no va a hacer. Bueno, lo que podemos hacer es quitar... sí, se ve muy mal, ¿vale? Y veamos un poco... Por ejemplo, quitamos los ceros. Y ahora, por lo tanto, ya tenemos que el real es el amarillo y el verde. Y el verde. No, al revés. No, el amarillo es el potencial. Es el potencial y el verde. O sea, los cuadraditos amarillos estos que salen aquí es donde el análisis discriminante predice que la especie podría estar. Y los verdes es donde realmente se ha encontrado la especie. ¿Vale? Estos verdes cuadrados he sacado del banco de datos. Un pequeño dato, y es que todos estos cuadrados de aquí de Francia no han estado estudiados desde el punto de vista de predicción, porque como están en el lado francés, no los tenemos en la lista de clientes. O sea que eso de aquí, en el fondo, no serán errores, sino sencillamente que no teníamos datos para hacer la proyección. El real es el verde, lo amarillo es lo predicho, ¿no? El amarillo es lo predicho, sí. Fijaros que el amarillo percibe que, aunque no está detectado en el Valle de Arán, pues es un territorio propicio para entrar. Y estas citas de aquí, pues yo creo que después si la buscamos en los datos es de hace un año, o de hace muy poco, y realmente, pues bueno, se ve que realmente puede extenderse bastante en estas zonas de montaña, especialmente de la serranada costera catalana. Sí, o sea que, teniendo en cuenta que el análisis discriminante los negativos los cuenta, pues aunque cuenta los negativos nos está diciendo que se va a extender. ¿De acuerdo? Si utilizáramos cualquier otra cosa que no contara el negativo, MaxEnt, por ejemplo, aún seguramente el número de puntos potenciales aumentaría. De hecho, porque este cuenta las ausencias. Este cuenta las ausencias como datos, o sea, y les da el mismo peso que. Les da el mismo peso que la presencia, o sea, el análisis discriminante, cuando hay una ausencia, considera que allí no está porque las condiciones ambientales no son idóneas. Por lo tanto, si te está prediciendo de más,
que decir que la probabilidad es bastante grande de que estén así. Porque, por lo tanto, bueno, ya es normal que una especie invasora prediga más de lo que hay en realidad. O sea, en este caso, lo raro podría ser que la predicción fuera menor, ¿no? Que puede ocurrir en algunos casos. Y bueno, detecta algunos puntos así bastante notables aquí. Bueno, está bien. Bueno, esto se puede hacer para cualquier especie, ¿no? Cualquier especie que recojamos los datos de los catalanes, de Silvio, y que pues, bueno, utilizar este análisis discriminante o otros métodos que hay actualmente para hacer análisis de distinción empresarial.